Mi gente, es John Atwabi. En esta oportunidad, Delia Ramírez, la representante demócrata de Illinois, está metida en un problemón. Inclusive hay inclusive un representante republicano que está pidiendo que Delia sea deportada, ¿ok? Ahora, Delia nació en Estados Unidos, entonces, ¿por qué están pidiendo tal cosa? Pues porque resulta que Delia hizo unos comentarios bastante curiosos, bastante extraños, ¿ok? Durante una cumbre, un congreso panamericano en Ciudad de México, en el que ella participó. Estas son las declaraciones que dio. Escuchan. Estamos en este Congreso Panamericano, buscamos tener comunidades florecientes aquí y en casa para tener vivienda asequible, para educación pública gratuita, para sistemas de salud integrales, reformas migratorias. Mire, tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué siempre los intérpretes en estos canales de habla hispana siempre son tan malos, vale? ¿Por qué siempre son tan malos? Y lo digo siendo una persona que yo nunca he hecho de intérprete como profesión, como mi trabajo pagado, pero sí he hecho de intérprete frente a miles de personas múltiples veces. Por ejemplo, el año pasado, cuando estaba siendo intérprete para los debates presidenciales o algunos discursos de Trump y demás, con miles de personas viendo ahí en tiempo real, en vivo y directo, ¿ok? Y miren, no sé, ustedes que recordarán esos programas, yo creo que yo estaba haciendo un trabajo mejor que el promedio de intérpretes que tienen estos canales de noticias habla hispana, ¿vale? Siempre tiene que ser una persona que se queda trabado, se queda pegado, deja por fuera la mitad del discurso. Pero bueno, estamos a punto de llegar al momento de la controversia. Escuchen. Migratorias en todo el mundo para fortalecer la democracia y derechos humanos y para poner a la gente primero. Ese es el camino con el que estamos comprometidos. Desde Guatemala, Palestina, México, a Canadá. Un mundo más amoroso y pacífico, en donde todos prosperemos juntos y se base en la gente. Terminar diciendo unas palabras en español, porque yo soy guatemalteca con mucho orgullo, primero que soy americana. Entonces, Delia, una cosita. Primero, me parece curioso, ¿verdad? Siempre me parece curioso cuando personas tratan de hablar en un idioma que supuestamente los representa más que el idioma del país en el que están, especialmente cuando lo hacen políticos. Esto lo hacen demócratas a cada rato, ¿ok? De tratar de hablar en español. Y casi siempre hablan un muy mal español. Y no digo que necesites hablar español perfecto cuando no es tu primer idioma, ¿ok? Porque Delia, una vez más, nació en Estados Unidos. Pero si vas a hacer este acto de postureo, que yo soy orgullosa guatemalteca antes de ser estadounidense, dice americana, ¿verdad? Dice antes de americana. Mira, Delia, a la última vez que yo revisé el mapa, Guatemala, ¿en qué continente estaba, Delia? No está en Europa, Delia, no está en Asia, ¿ok? Espérate, ella se refería a estadounidense, ¿ok? Ahora, si vas a hacer este tipo de postureo, por lo menos asegúrate de tener un muy buen español, un español que sea prácticamente nativo, porque si no la cosa es que yo soy orgullosa guatemalteca por encima estadounidense, no sé. Ahora, una cosa, Huffington Post ha salido en defensa de Delia Ramírez y pues tratando de refutar las declaraciones del representante republicano de Florida, Byron Donalds, quien Huffington Post pone aquí, tergiversó las declaraciones de Ramírez en una publicación en Twitter al acusar a la representante de Illinois de decir en el video que ella pone a Guatemala por delante de Estados Unidos. Entonces, según Huffington Post, eso fue una tergiversación de lo que nosotros acabamos de escuchar. Entonces, quizás para refrescarles la memoria, vamos a volver a poner el momento en el que Delia Ramírez dice exactamente eso. Donde todos prosperemos juntos y se base en la gente. Terminar diciendo unas palabras en español, porque yo soy guatemalteca con mucho orgullo, primero que soy americana. Entonces, yo soy guatemalteca con mucho orgullo, primero que soy americana. Ok, primero. Entonces, ella considera que le da más orgullo ser guatemalteca que ser estadounidense. En tal caso, yo creo que eso es exactamente lo mismo que decir yo pongo primero a Guatemala que a Estados Unidos. Exactamente igual. Ahora, si tú fueses un ciudadano de a pie, un ciudadano común y corriente, tú pudieses tener esta opinión, inclusive si no naciste en ese país que dices que te representa más que en el país en el que estás, que en tal caso yo haría la pregunta ¿por qué no vives en ese país, verdad? Porque, o sea, Guatemala no es que está en alguna crisis terrible en la actualidad. Bueno, la verdad es que lo digo y no tengo idea. No tengo idea, ¿okay? No tengo idea. Yo no sé absolutamente nada sobre Guatemala, ¿okay? Ustedes me pudiesen decir que en Guatemala el gobierno está conformado por 5 personas que juegan metras todos los días a las 7 de la mañana para decidir quién va a gobernar hoy, y se los creo, ¿okay? Así que me disculpa a los guatemaltecos en la audiencia también, ¿okay? A los dos. Pero en este caso,
Resulta que hasta donde yo te he entendido no hay ninguna así crisis terrible que evitaría que vivieses allí si en efecto es siete guatemalteca por encima estadounidense. Pero después, miren, si fuese una persona, una vez más, civil, común y corriente, perfecto, ten tu opinión, ¿ok? Pero si eres una persona que tiene un escaño, ocupa un escaño en la política de un país que dice le importa menos que otro, ese es un gran problema. Ese es un gran problema. O sea, eso sería lo mismo que si tú estuvieses enlistado en el ejército y tuvieses doble nacionalidad y tú dices, mira, yo estoy enlistado en el ejército de este país, el país A, pero también tengo nacionalidad del país B y me siento primero representado por el país B. Entonces, ¿qué iría a ocurrir en dado caso de que tú te tengas que enfrentar al ejército de ese país B? Y lo mismo ocurriría siendo un político de Estados Unidos. ¿Qué pasaría si existiese alguna riña, algún problema diplomático o geopolítico entre Estados Unidos y Guatemala? Entonces, nuevamente, el tener una persona que abiertamente dice que tiene primero o mayor lealtad para otro país que para el país donde ocupa un cargo político electo, me parece que en efecto sí es una razón por la cual criticarla fuertemente. Obviamente no se le puede deportar porque es una ciudadana estadounidense de nacimiento, pero por lo menos las críticas se las merece. Esto es lo que tuvo que decir el zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, al respecto. Escuchen. Illinois Congresswoman Delia Ramirez this week has said she, born in Chicago to Guatemalan parents, said she's more proud to be a Guatemalan. I'll give you the exact quote. I'm a proud Guatemalan before I'm an American. Congressman Andy Ogles has said she should be deported over this. Should she face any consequences as a sitting Congress member? I think what she said was disgusting, right? I mean, she's a sitting U.S. Congresswoman, citizen of this country. She's serving at the privilege of her state. Her voters put her in there. So I think her commitment should be to her state and the people that put her in that position. That should be her constituency. And I think what she said there was, in a veiled way, supporting illegal aliens from Guatemala over here. And it's a veiled shot at ICE. Let's be serious what she's doing, right? But what she needs to know is ICE is deporting thousands of nationals of Guatemala every week. And we're going to continue that until every illegal alien from Guatemala is removed from this country. Ok, entonces miren, por cierto, aprovechando, también quiero mencionar algo, he dicho un par de veces en el pasado, pero aprovecho el momento. Yo creo, si me lo preguntan, que políticos electos, por ejemplo, ya sean representantes de distintos estados, de las cámaras de los congresos estatales, ya sean alcaldes, ya sean inclusive gobernadores. Si me lo preguntan a mí, yo creo que esas personas no tienen nada que estar haciendo viajando afuera y reuniéndose con políticos de otros países. ¿Okay? Yo creo que los únicos políticos de un país que deberían tener el trabajo de viajar a otros países y reunirse con políticos de otros países son los que pertenecen a la administración del presidente. ¿Okay? Son los que son enviados y designados por el presidente. Y les explico por qué. Cuando tú tienes un sistema en el que inclusive personas como esta representante de bajo escaño, ¿okay? De bajo nivel, bajo ranking, ¿okay? Una persona que ganó la elección con 30,000 votos, ¿okay? Sí, un margen bastante holgado comparado a su contraparte demócrata que recibió, si no me equivoco, 11,000, pero sigue siendo una persona que ganó una elección con 30,000 votos, ¿okay? Entonces, ¿qué hace exactamente ella en Ciudad de México reunida con otras figuras políticas de otros países de la región? ¿Qué hace? Una más, me parece que esto se presta para que tú termines teniendo un escenario donde políticos que están en contra de la agenda de la administración en curso, del presidente en curso, puedan tener sus propias reuniones y sus propias alianzas y sus propios negocios y acuerdos tras bastidores con políticos de otros países y puedan viajar a esos otros países. Me parece una cosa que yo personalmente no creo que se debería permitir, ¿okay? Ahora, ten en cuenta una cosa, a los republicanos les encanta hacer esto. Por ejemplo, ¿a dónde van de destino turístico predilecto los republicanos cuando no están en sesión en el Congreso? Pues ustedes ya saben a dónde, a cierto país muy pequeño, cierto lugar, cierto aliado muy importante de Estados Unidos, ¿okay? Es el destino turístico predilecto para la mayoría de los republicanos cuando no están en sesión en el Congreso. De la misma forma, para algunos otros, como Lindsey Graham, se van para Ucrania por 25ª vez, ¿okay? Pero sí, creo que a menos de que lo designe la administración, no tiene ninguna de estas personas en cargos políticos inferiores que estar reuniéndose con políticos extranjeros, ¿okay? Especialmente si son personas que están abiertamente en contra de la agenda del presidente en ejercicio. Ahora miren, quiero leer también lo que fue la respuesta que ella publicó
su cuenta de Twitter. Porque ten en cuenta, todo esto fue fríamente calculado. Al fin y al cabo, ella quiere atención, ella quiere crecer y aspirar a más y mejores cargos, obviamente. Entonces esto fue un momento que ella sabía se iba a volver viral. Y por eso es que me parece que inclusive el que ni siquiera pudiese haberse acordado de decir Estados Unidos y no América, para referirse a Estados Unidos, es algo que antepone, Guatemala en su nivel de orgullo, antepone el hecho de que es una oportunista. Porque si tanto le importa a Guatemala y su herencia guatemalteca, entonces ella se aseguraría de no utilizar la palabra América para referirse solamente a Estados Unidos, ¿okay? Algo que personalmente a mí toda la vida me ha molestado. Hay una canción de Cancerbero que habla justamente sobre eso, que americanos somos todos los que en el continente vivimos, y en efecto. Pero entonces, esta es la publicación que hace. Llamémosle por su nombre. Los ataques de hoy son un débil intento de silenciar mi disidencia e invalidar mi crítica patriótica a los nativistas, supremacistas blancos y autoritarios en el gobierno. Es la definición de hipocresía que los miembros del Congreso, que traicionan su juramento cada día, que permiten a Trump me ataquen por celebrar mis raíces guatemaltecas estadounidenses. Nadie cuestiona cuando mis colegas blancos se identifican como irlandeses estadounidenses, italo-estadounidenses o ucraniano-estadounidenses, para honrar su ascendencia. Siempre he expresado mi orgullo por mi herencia e historia, un orgullo que a menudo también se refleja en las historias de origen de mis colegas. Solo aquellos que creen en Estados Unidos no deberían incluir a los hijos de inmigrantes ni ser diversos. Me atacarían a mí, a una estadounidense como yo, por honrar mis raíces. No. Todo esto te lo pudiste haber ahorrado porque nadie te está atacando por ello. Y justamente por eso cualquier persona estadounidense en la política ha podido desde siempre decidir si tiene herencia irlandesa, si tiene herencia escocesa, como es el caso de Donald Trump, irlandesa, como es el caso de Joe Biden, tantos otros más que tienen herencia de una multitud de países distintos. También hay latinos que la tienen. Marco Rubio, justamente, secretario de Estado. Nadie nunca ha dicho que no pueden hacerlo y que no pueden estar orgullosos de pues de tener esa ascendencia, de tener esa relación a esos otros países, ¿ok? Eso es algo muy diferente a lo que tú hiciste. Algo totalmente diferente. Tú dijiste, yo soy primero una orgullosa guatemalteca y segundo estadounidense. Eso fue lo que dijiste. Entonces, en efecto, tú pusiste por delante tu herencia guatemalteca antes que la estadounidense. El país en el que sirves como una representante electa. Ese es el problema, por eso son las críticas. Entonces todo esto no es más que un intento de ofuscar la atención para tratar de hacer parecer que te están criticando porque tú eres una orgullosa guatemalteca estadounidense. Honrar mi ascendencia guatemalteca solo fortalece mi compromiso con Estados Unidos. Esa es la verdad que siempre llevo conmigo y es una verdad que muchos estadounidenses llevan consigo. Somos la realización viviente de la idea de Estados Unidos, un lugar donde una democracia multicultural y multirracial puede prosperar. Soy hija de migrantes y de Estados Unidos, soy chapina y estadounidense, soy de Guatemala y de Chicago, Illinois. Cualquiera que niegue nuestro derecho a este país simplemente porque nos atrevemos a honrar nuestra diversa herencia y raíces inmigrantes solo expone cuán frágil y estrecha y miras es realmente su propia idea de Estados Unidos. Miren, si la premisa es que Estados Unidos es un país que significa ser un país que no tiene identidad propia, en tal caso, ¿por qué siquiera hablar de patriotismo? Porque en efecto es lo que ella hizo, de invalidar mi crítica patriótica, ¿ok? Entonces ella se pone a sí misma como una figura con una postura patriótica, que ella defiende a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo ella dice que Estados Unidos es un país que significa para ella simplemente un lugar donde cualquiera que quiera estar allí puede decir que yo no soy estadounidense, yo soy del país del que vengo, pero de igual forma quiero vivir aquí porque sí. Entonces, nuevamente, ese tipo de país, ¿cómo funciona exactamente cuando no tiene un gentilicio? Cuando no tiene una identidad propia, cuando no tiene una cultura particular, predominante. Esto es la misma premisa que las personas que dicen que Estados Unidos no debería tener inglés como su idioma oficial. Que las personas deberían poder hablar cualquier idioma que quieran hablar, ¿ok? Una vez más, un país como ese no funciona. Un país necesita tener factores unificadores para poder mantener cohesión social. Esto no significa que todos tienen que ser del mismo lugar, que todos tienen que creer lo mismo, pensar lo mismo. Esto únicamente significa que tiene que haber, en efecto, una postura predominante. Tiene que haber una cultura predominante. Tiene que haber un idioma oficial. Porque si no, ¿qué es exactamente el lugar? No es un país. Un país está representado no solo por su espacio geográfico, está representado por su cultura, por sus valores, por su herencia, por su identidad,
por las personas que viven allí sintiéndose que son partícipes de algo más que simplemente estar ocupando una parcela de tierra hoy que el día de mañana pudiesen cambiar cuando les sea más favorable mudarse a otro país, a otra parcela, ¿ok? Sino personas que ven al país como su hogar y debido a ello van a querer lo mejor para su hogar porque entienden que a medida que ellos ayuden a mejorar su hogar, su vida también será mejorada. Nadie puede estar tranquilo y feliz si tiene la casa toda desordenada, toda vuelta a un chiquero. Y eso es justamente parte del compromiso cívico que sale de la identidad del ciudadano, de sentirse comprometido a la causa nacional porque ve a la nación como su hogar. Pero bueno, en fin. Con esto termino, obviamente. Hasta la próxima. Paz.